saludarles, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, domingo 3 de octubre. Y mis hermanos Tony y Carmelo están ya aquí conmigo para compartirles otro estudio más. Así que donde quiera estén, que la paz de Cristo esté con ustedes. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y buen día y a cada uno de ustedes, hermanos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo en que estén escuchando esta transmisión. Que el Señor les bendiga y bienvenidos a esta semana de esta escuela sabática. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Agradecido con el Señor por permitirme estar aquí nuevamente para estudiar su palabra y también para darles un saludo a ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan, que nos ven por las diferentes plataformas y también, ¿verdad? Pues seguir orando unos por los otros, hermanos, que en este tiempo, como en todo momento, lo necesitamos bastante. Amén. Bueno, todos los que deseen pasar consulta con el hermano Paquito Rodríguez, el médico naturista que nos visita de Chiapas, México, toda esta semana él está dando consultas para las personas que viven en el área de Houston. Si ustedes desean saber dónde se están dando las consultas y cómo registrarse para pasar consulta con él, llame al 713-412-4677. Ese es el número para hacer la cita y aproveche esta semana que, como repito, estará dando consultas para todos los que estén interesados en el área de Houston y sus alrededores. Gracias una vez más a todos los que siguen apoyando este ministerio, con los diezmos, con las ofrendas, con las donaciones. Y gracias por los que oran por nosotros para que sigamos adelante con el proyecto médico misionero que está ahorita en la fase de preparación de planos por ingenieros, que gracias a Dios ya estoy mirando que sí está eso tomando forma. Por lo menos el ingeniero que tiene que ver con las estructuras, él ha terminado su trabajo ya y ahora estamos con el del pozo y el del séptico, que ya han dicho de que en estos días van ellos a también hacer su parte. Esperamos en Dios que pronto ellos puedan terminar para proceder al condado. Les agradecemos sus oraciones para que Dios siga guiando este proyecto. Vamos a orar Amén. para que Dios nos guíe en el estudio de la lección de hoy. Voy a pedir al hermano Carmelo que haga la oración, por favor. Gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por tantos cuidados que ha tenido con nosotros, con nuestras familias, con todos sus hijos, con todo su pueblo. Y gracias, Padre, porque estas lecciones precisamente son para nuestro beneficio, y sabiendo, Señor, que al tocar estos temas, Señor, pues vemos, Señor, que en lo personal me falta mucho, Señor, pero gracias porque usted ha permitido tener estas lecciones para cada uno de nosotros. Así es que acompáñenos en esta hora y gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de haber visto la semana pasada todo el trasfondo del autor de la epístola a los Gálatas, vamos a entrar ahora a estudiar en sí la epístola. Esta epístola va, hermanos, sin duda a traer para nosotros una enseñanza que, de aplicarla, pues va a ser de bendición para nuestra vida. A las iglesias de Galacia es el título de la lección para esta semana. Y es que en Galacia había una cantidad de iglesias que en alguna forma Pablo había tenido el privilegio de fundar junto con Bernabé en el primer viaje misionero. Si ustedes se recuerdan, en las lecciones anteriores del libro de los Hechos, nosotros vimos a Pablo pasando por Antioquía de Pisidia, pasando por Iconio, por Derbe y por Listra. Bueno, esas eran las iglesias de Galacia. Esas eran las iglesias que Pablo fundó. Galacia se le conocía así a esta área porque había sido una zona poblada por personas que llegaron de Francia, de una ciudad llamada Galia.
Entonces se le conocía también como los galos, los que vivían en esta área de Galacia. Resulta de que aquí la iglesia cristiana, en esas ciudades que mencioné, pues se había establecido. Pero Pablo tiene que mandar esta carta a los hermanos de Galacia, sin duda, como dije, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, porque, hermanos, las buenas nuevas de salvación que Pablo había llevado allí, lamentablemente estaban siendo tergiversadas ahora. Estas iglesias habían entrado ahora en una apostasía. Pablo se ve en la necesidad de enviarles una carta, pero es una carta en la cual Pablo no tiene palabras de encomio, no tiene palabras así como de alabanza para ellos. Es una carta donde Pablo manifiesta realmente un pesar y un malestar por la manera en cómo estos gálatas han apostatado de la fe. Así que a las iglesias de Galacia, bajo ese título, miremos, hermano Tony, ¿qué les dice Pablo en el versículo de memoria acerca de Cristo? Sí, dice así en Gálatas 1, versículos 4 y 5, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nuevamente vemos cómo Pablo siempre llega presentando a Cristo Jesús. Amén. Siempre exaltando el nombre de Cristo Jesús. Y llega poniéndolo a él siempre por delante a estos hermanos de Galacia. ¿Por qué razón hace esto el apóstol Pablo? En este estudio vamos a ver por qué razón Pablo llega presentando a Cristo Jesús a los Gálatas. Es muy interesante esta escuela sabática, hermanos. Si le rogamos, pongamos mucha atención. Definitivamente que hay que estar atentos. No debemos adelantarnos para no, digamos, estar repitiendo los comentarios. A manera de introducción ya dije yo un poco el trasfondo que había, pero ya estamos entrando en detalle. Vamos de una vez al Espíritu de Profecía, porque, hermano Carmelo, partiendo de lo que hace Pablo aquí, la forma como él presenta a Cristo en esta carta a los Gálatas, cómo el Espíritu de Profecía todavía lo respalda. Bueno, aquí la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 169, dice, los que lo oían, o sea, a Pablo, sabían que había estado con Jesús. Dotado de poder de lo alto, era capaz de comparar lo espiritual con lo espiritual y de derribar las fortalezas de Satanás. Los corazones eran quebrantados por la presentación del amor de Dios, como estaba revelado en el sacrificio de su Hijo unigénito, y muchos eran inducidos a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, volvemos, ¿verdad? Que aquí Pablo, por delante, presenta al Salvador, presenta al Señor Jesús resucitado, porque vemos aquí que eso era las primeras veces que él visitó estas iglesias, ¿verdad? Pues era el evangelio de Cristo, era la resurrección de Cristo. Entonces aquí vemos, hermanos, que ya más adelante, más adelante vamos a poder ver qué era lo que estaba pasando ahí en Galacia, que tuvo que hablarles de esa manera el apóstol, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, también muchos de nosotros no hablamos de Jesús, hablamos de otras cosas, hermanos, hablamos de doctrinas, pero no hablamos lo que es el Señor de la doctrina evangélica. Así es que yo me estaba recordando ahorita, ¿verdad? Que yo hablando con una persona, con un cuñado mío que es de otra denominación, y yo diciéndole, bueno, mira aquí lo que el Señor dice de esto y lo otro, ¿verdad? Me decía él, ¿cuál Señor? Es que nosotros cuando somos espirituales, hermanos, cuando estamos hablando del Señor, entendemos que es del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Pablo aquí en muchas de sus cartas le habla del Señor,
el Señor. Entonces yo fui lo que le dije. Y así es, hermanos, muchas veces nosotros al Señor Jesús no le decimos Señor. Le decimos el hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios, le decimos, pero muchas veces no es el Señor. Fíjense, y aquí Pablo desde el primer encuentro dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y quién eres, Señor? Entonces, ahí es donde debemos nosotros de ver las cosas, hermano, porque cuando menos pensemos, ya estamos en un error bien adentro, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta. Sí. Sí, en esto también, pastor, en lo espiritual va por delante la fe. O sea, que se discierne lo espiritual con lo espiritual por la fe. En otras palabras, o poniendo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero poniendo algunos de ellos en tiempos de Noé. Noé les predicó 120 años, se burlaban de él porque estaban en la carne, no tenían fe, no creían. Cuando Noé les decía, va a haber un diluvio, Noé está loco. ¿Cuándo ha llovido? ¿Cuándo ha caído agua? Los ríos corren de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Cuándo se va a negar? No había espiritualidad en ellos, no creían, no tenían fe. Noé sí era espiritual y él sí creía. Y él le decía, yo no sé, tal vez, yo no sé cómo, pero el Señor lo va a hacer porque Él lo puede hacer. Sí. Bueno, mis hermanos, voy a reservarme los comentarios de este versículo de memoria, de los dos versículos de memoria, porque son capítulo 1, versos 4 y 5, porque aparecen otra vez ya en lo que es en sí la lección de hoy domingo. Recuerden que nosotros siempre empezamos con la introducción que aparece para el día de ayer sábado. Así que Pablo lo que está haciendo acá, en estos dos versículos, es diciéndole a los Gálatas qué es lo que ha hecho Cristo por ellos. ¿Cómo es que ellos ahora son libres de este siglo malo, de esta maldad que impera en el mundo? Pablo le está presentando a los Gálatas de qué los libró Jesús. Y por eso es que bajo su título, Liberación del Pecado, vamos ahora a leer del versículo 1 y vamos otra vez a agarrar el 4 y 5 que acabamos de leer en el versículo de memoria. Porque dice, ¿cómo presenta Pablo su epístola a los Gálatas? Vamos a volver a leer Gálatas, capítulo 1, del 1 al 5. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aquí está hablando, como ya lo dijimos, él predicó el evangelio, presentó a Cristo, los Gálatas creyeron, aceptaron la palabra, ¿verdad? Y ahora Pablo escribe estas cartas a ellos, pero ya en las cartas que en esta epístola a los Gálatas vamos a ver ahora lo que Pablo les dice, porque ellos recibieron al principio la palabra, creyeron y se entregaron al Señor, pero algo tuvo que pasar, que Pablo escribe estas epístolas, estas cartas a los Gálatas, y es lo que vamos a estar mirando. Bueno, aquí yo también noté la presentación que hace el apóstol en las epístolas. Fíjense, por ejemplo, aquí después de Gálatas está Efesios y también la salutación que hace Pablo aquí a los Efesios. Dice en el capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y acá también a los filipenses también la salutación casi vemos la misma. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol por delante presenta al Señor Jesús? Al Padre y al Señor Jesús. Aquí vemos, hermanos, que así también como en la introducción que se está haciendo a los Gálatas, también lo está presentando.
Y más de todo, a mí me llamó la atención esto, ¿verdad? El versículo 4 de lo que leyó el hermano Tony, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Se dio a sí mismo el Señor Jesús. Ahí los Gálatas, vamos a verlo más adelante, cómo ya cambian la creencia, ¿verdad? De que solamente en Cristo es donde está el perdón de pecados. No está en lo que tú hagas, hermano, lo que yo haga. No, no, está en aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y entonces Él es el que va a caminar por nosotros, ¿verdad? La vida cristiana. Así es que aquí ya, ¿verdad? Estamos viendo la introducción que Pablo está presentando acerca del Señor Jesús como nuestro Salvador, quien es el único que puede librarnos de nuestros pecados. Es interesante, hermanos, da mucho aquí para detenerse un buen rato, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo vamos a hacerlo lo más sintetizado posible. ¿Cómo presenta Pablo su epístola a los Gálatas? Es la pregunta. Y de entrada, nosotros vemos que Pablo presenta su epístola a los Gálatas como un apóstol. Pero no como un apóstol escogido por hombres, porque una junta decidió hacerle un llamado, porque una organización religiosa decidió darle credenciales. No, dice Pablo. Yo soy apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, Pablo dice, yo estoy aquí presentando esta carta en calidad de apóstol, pero porque tengo las credenciales divinas. Yo no tengo las credenciales que me dio el Concilio de Jerusalén. Allá están los apóstoles, los que anduvieron con el Señor, pero ellos no me han dado las credenciales. ¿Y por qué Pablo está haciendo esto? Porque en Galacia, en las iglesias, hay un problema. Se está poniendo en duda el llamado de Pablo. Hay un grupo de personas que están metiéndole la idea a los hermanos de que ese no es apóstol. Ese no es apóstol, ese no ha andado con los 12. Ese es un usurpador. Ese es un impostor. Él no puede tener la autoridad para predicar. Y hermano, estoy diciendo esto porque miren, a algunos tal vez no les caiga bien que yo de este tipo de discernimientos. Pero de aquí a este hombre, voy a ponerlo de ejemplo, con el permiso de él. Dios le hace un llamado. Y tiene ese llamado de Dios, hermanos, para ser un misionero. Y se pone en un pueblo por ahí donde no hay ni obra adventista. Y él empieza a predicar. Y comienza el Señor a usarlo, hermanos. Y él resulta ser el pionero de una iglesia que por la gracia de Dios, él pues la funda. Y hermanos, en ese lugar, él es el que prácticamente lidera esa obra. Imagínense ustedes que después yo llegue por ahí. Ay, porque yo soy el pastor de la conferencia. Diciéndole a los hermanos, es que él ni pastor es. Él no le pueden hacer mucho caso. Él los pudo haber fundado a ustedes. Él pudo haber trabajado para levantar la iglesia, pero él no es pastor. Pero yo lo voy haciendo de una manera que menoscaba su influencia, su autoridad. Porque él no tiene la credencial. Porque él no lo escogió la junta. Porque él no fue a Andrews a estudiar. No fue a la Universidad Adventista a graduarse. Y voy con esa tendencia. Y más bien, ya la iglesia está próspera. Y más bien voy buscando a ver de qué manera lo voy como apartando, porque que me miren a mí. Hermanos, eso estaba pasando con Pablo, ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo estoy trayendo aquí porque Pablo no es por así nomás que dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo empieza así presentando su carta como apóstol? Y no llamado por los hombres, sino por Cristo. Porque estaban poniendo en duda su apostolado, porque lo estaban cuestionando, porque no tenía las credenciales de la iglesia, porque no había sido nombrado por los líderes de la iglesia. Hermanos, hay un problema grande aquí en Galacia, con las iglesias que él mismo fundó con Bernabé.
maestros judaizantes, gente del judaísmo que habían llegado para pervertir las iglesias. Pero es interesante, cuando él dice apóstol, ¿qué significa apóstol? Enviado. Enviado, embajador, representante. Oh, hermanos, Pablo dice, yo llegué aquí a Galacia, llegué con ustedes como enviado de Dios. Y hoy estoy escribiendo esta carta también como el enviado de Dios, como el embajador de Dios. ¿Y qué tema, hermanos, el que les da prácticamente la introducción de la carta? Les dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él de entrada pone la gracia primero. ¿Cuál era el problema de fondo? Oh, hermanos y hermanas, habían sido salvados por gracia los Gálatas, pero lamentablemente habían otros metiéndoles ideas para que no creyeran en esa salvación por gracia. Así que de entrada Pablo destaca lo único que hace posible la salvación, que es la gracia y la paz que provienen de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Una gracia que cuando perdona el pecado produce paz interior. Pablo está en su carta de una vez poniendo el tema que está digámoslo, en discusión ahí en Galacia, en las iglesias. El tema de cómo se salva el hombre. Porque resulta que los Gálatas estaban pensando que la salvación se podía ganar. Les habían llegado a meter esa idea que la salvación se podía ganar. Pablo dice, gracia y paz. Es algo que no te cuesta nada desde el punto de vista que tienes que pagar lo que te la puedes ganar. Es algo que ya fue ganado por Jesucristo. Amén. Gracia y paz sean de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio, dice. Miren cómo él destaca a Cristo. Cristo se entregó, pero lo hizo, dijo, con la voluntad del Padre. ¿Y para qué se entregó? Les dice, por nuestros pecados, les dice, para librarnos de este presente siglo malo, de esta corrupción. Él vino y se entregó no solo para perdonar nuestros pecados, sino para liberarnos del pecado. Así Pablo, hermanos, presenta su carta y dice él, y lo hizo, dice, conforme a la voluntad. Sí, se entregó a sí mismo, pero porque su padre también estaba de acuerdo. Fue algo donde el padre dio el aval también para que su hijo hiciera eso. Y entonces dice Pablo, yo, dice, le doy a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo alaba a Dios por ese gran acto de salvación, a Cristo por esa entrega de sí mismo. Así, hermanos, Pablo presenta la carta, destacando ese grande amor de Dios y de Jesucristo para liberarnos. Bueno, vamos al don de profecía. ¿O quería agregar algo? Sí, pues se presenta como, ya lo mencionó usted, como un auténtico apóstol escogido por Dios. Y lo que estaba mencionando también aquí, se me vino a la mente, está nuevamente trayendo lo que ya él les había enseñado antes. Exacto. Y ahora lo está recalcando, porque parece que se les había olvidado, y es lo que la lección nos Así es. nos Vamos decía. al don de profecía. Hay dos citas. Voy a pedir a hermano Carmelo que lea la primera y la comente, y luego usted lee la que sigue, ¿ok? Okay. Bueno, aquí la seguimos teniendo en Hechos de los Apóstoles, página 169. Dice, Pablo y sus colaboradores proclamaron la doctrina de la justicia por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Presentaban a Cristo como aquel que al ver la impotente condición de la especie caída, vino a redimir a los hombres y mujeres, viviendo una vida de obediencia a la ley de Dios y pagando la penalidad de la desobediencia. Precisamente ahorita que estaba aquí hablando el varón, ¿verdad? Me estaba yo recordando, hermanos, cómo, ¿verdad?, empieza una iglesia pura y poco a poco se va deteriorando, poco a poco van entrando alteraciones, van entrando herejías, van entrando, y aquí vemos que cuando el apóstol funda la iglesia, aquí las iglesias de Galacia, ¿verdad?, las funda en el amor de Dios, en el sacrificio expiatorio de Cristo, porque pues ahí la gracia es un regalo, cuando empieza él que por gracia, ¿verdad?, y paz para todos los santificados. Aquí, ¿verdad?, también yo me estaba recordando, hermanos, que cuando nació la iglesia,
adventista del séptimo día, ¿verdad? Nació de personas con corazones dispuestos a ser enseñados por el Señor, y empezó, pero de repente, hasta parece adrede, se va yendo, se va desviando el enemigo. Lo que hace es que mete cizaña en algunos que no están bien fundamentados y los va desviando. Y me doy cuenta y vengo viendo que cuando la iglesia ya se fundó bien, ¿verdad? Oficialmente en 1862, para 1888 ya la cosa ya estaba yéndose por un lado, ¿verdad? Y el Señor tiene que mandar 2 pastores ahí a uno de los congresos para hablar precisamente acerca de la justificación por la fe. La justificación por la fe no es otra más que el regalo de Cristo por nuestra salvación, hermanos. Entonces ya ahí ya se iba tergiversando a pensar precisamente como este problema que estaba pasando en Galacia, que si tú no haces esto, no haces lo otro y no haces aquello, no vas a ser salvo. Fíjense nomás, ya lo están moviendo, ya lo están llevando por otro lado. Entonces por eso Pablo les empieza a recalcar lo que desde un principio les dijo: solamente por la sangre de Cristo, solamente la gracia de Cristo es la que hace posible a la salvación. Así es que, hermanos, estas lecciones quiere el Señor que las podamos asimilar, que las podamos entender, porque muchas veces algunos, tú o yo, hermano, posiblemente ya nuestra mente también se vaya yendo en desviación a decir, bueno, yo soy cristiano y como cristiano tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Hermanos, deja que el Señor lo haga, ¿verdad?, en nosotros. Que nosotros no digamos, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro porque soy cristiano. Como les dije en una ocasión, yo venía por el freeway, miré que alguien estaba por ahí en un lado con su carro flat en una llanta, y no sé, me pasé, pero más adelantito me dije a mí, pero si yo soy cristiano, ¿por qué no me devuelvo a ayudarle, verdad, acá? Y hermanos, pues fíjense nomás lo que me tuvo que cruzar por la mente, que eso sea espontáneo, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, que salga solito, no que porque soy cristiano yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Interesante la aplicación que hace el hermano Carmelo con respecto a lo que ocurrió en la iglesia adventista, históricamente también. Cabe esa aplicación. Hermano Tony, ¿qué nos sigue diciendo el nombre de profecía? Sí, ahora en Cada Día con Dios, la página 82, dice así: al dar su vida por la vida del mundo, Cristo franqueó el abismo abierto por el pecado para unir esta tierra maldita con el universo espiritual. De allí, pastor, se me vino a la mente lo de la palabra religión, que viene de religar. Religar es volver a unir algo que se había roto, ¿verdad? Según tengo entendido. Pues aquí es lo que está pasando. El Señor Jesús dio su vida para ese abismo que había, hacer un puente, digamos, poder pasar ese abismo. Y eso es a través de su muerte. Dice, para unir esta tierra maldita con el universo celestial. Dios escogió este mundo para que fuera el escenario de sus poderosas obras de gracia, mientras la sentencia condenatoria pendía sobre él a causa de la rebelión de sus habitantes. Mientras nubes de ira se iban acumulando debido a la transgresión de la ley de Dios, se escuchó una voz misteriosa en el cielo que decía: he aquí, vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Citando a Salmo 40, versículos 7 y 8. Nuestro sustituto y seguridad vino del cielo para declarar que había traído con él el inmenso e incalculable don de la vida eterna. Amén. Por amor a ti y a mí, por amor al pecador que se había perdido, voluntariamente, como ya lo leímos, se dio a sí mismo, se entregó voluntariamente, y el Padre también entregó a su Hijo por una raza caída, por ti y por mí, hermano. Y eso es para meditarlo. Hay agradecimiento en nuestro corazón. Si hay agradecimiento, se va a manifestar en nuestras obras, en nuestros actos.
y no es ningún sacrificio. Cuando hay amor hacia Dios, no hay sacrificio, no se le llama sacrificio. Cuando hay amor para otra persona, aquello que parece ser sacrificio se hace con gozo. Me viene a la mente, hermano, lo de Jacob. Tuvo que trabajar 7 años por Raquel porque la amaba. Y cuando no se le dio, le dicen, bueno, ¿quieres que te la dé a ella? Trabájame otros 7 años, 14 años trabajó para que Raquel fuera su esposa. ¿Por qué? Porque la amaba, y dice la palabra de Dios que se le hicieron como nada, porque había amor. Así también eso es lo que nos falta, hermanos. De tal manera amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, Gloria a Dios. para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así también, si de veras amamos a Cristo, no vamos a decir que es un sacrificio ir a buscar, a compartir la palabra. No es un sacrificio hacer una obra, una labor en la iglesia o donde se necesita. Lo vamos a hacer con gozo, porque sabemos que si el Señor estuviera, Él lo haría, porque Él a eso vino a darnos el ejemplo, hermanos. Todos los comentarios del don profético que mis hermanos leyeron, que se encuentran en Hechos de los Apóstoles, página 169, y en Cada Día con Dios, página 82. Todos están en, digámoslo así, en concordato con la frase de Gálatas 1:4, que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En concordato con esa declaración, es que todas las citas se han leído para mostrar cómo de verdad en eso, allí, hermanos, está reflejado el grande amor de Dios por la raza humana. Como dice que en ese sacrificio de Jesucristo, la gente que escuchó hablar y fue tocada por el Espíritu Santo, tuvo que hasta hacer la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si ya Cristo lo hizo todo, si ya Él se entregó por mí, ¿qué tengo que hacer ahora yo para salvarme? Y así vemos el don profético como destaca el hecho de que Cristo sea prácticamente el puente, sea el que franquea el abismo abierto por el pecado para unir otra vez a la tierra con el universo celestial. El don profético destaca cómo este mundo estaba condenado, sus habitantes, cómo se iba acumulando la ira debido a la transgresión de la ley de Dios, pero cómo de repente se escucha en el cielo una voz que dice, he aquí vengo. Alguien que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y este no era otro que Cristo, viniendo a este mundo para salvar a la raza humana. Por eso es que Él es nuestro sustituto. Y esto es lo que Pablo está presentando en la epístola a los Gálatas. Así él presenta la carta, presentando a Cristo como el sustituto, Amén. presentando a Cristo como el puente, presentando a Cristo como el que franquea el abismo, presentando a Cristo como el único que ha hecho posible ser librados de este siglo malo. Así Pablo presentó la carta, con las credenciales divinas que Dios le había dado como apóstol y con el mensaje de que Cristo es el que ha hecho posible que el hombre sea libre, libre del pecado y libre de la muerte eterna, por supuesto, el que lo acepta, el que lo recibe. Amén. Vamos a terminar este día orando, hermanos, para que nosotros nos mantengamos libres en Cristo, para que nosotros nos mantengamos, hermanos, siempre libres de este mundo malo. Amén. Que nos mantengamos siempre, hermanos, dentro de ese plan de salvación que Él vino a trazar. Amén. Y vamos a orar por ustedes, amables televidentes y radioyentes, para que también experimenten esa libertad que Pablo dice que Cristo vino a lograr porque se dio a sí mismo por la voluntad de su Padre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias
por hacernos ver de entrada en esta epístola de los Gálatas 2 puntos importantes. La autoridad que tiene el que escribió la carta, como lo es Pablo, una autoridad divina, y luego el tema más importante, como es el de Cristo como el sustituto, el de Cristo como el libertador, el de Cristo como el que hace posible que la raza humana tenga salvación. Gracias. Padre, así como Pablo te alaba, así como Pablo te glorifica por eso que has hecho, así nosotros también hoy te damos gracias por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias porque Él ha hecho posible que después de haber estado en ese grande abismo, separados de Dios, hoy estemos otra vez conectados con Él. Gracias porque Jesús ha hecho posible esto, de que seamos partícipes ahora de la naturaleza divina. Oh Señor, queremos en este momento suplicarte que de la manera como nos has libertado del pecado, nos has libertado de este siglo malo, así, Señor, nos mantengas libres todo el tiempo. Pero que nosotros también anhelemos estar libres, que anhelemos esta libertad, Señor. También te rogamos por nuestros amables televidentes y radioyentes para que ellos también tengan esa libertad en Cristo. Es decir, se entreguen a ti, rindan su vida y tú les libertes del pecado y de la condenación. Gracias, Padre, por presentarnos en esta lección a Cristo como nuestro único sustituto. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.